Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos sean todos, todas. En este día, perdón por el ruido, pero están construyendo aquí al lado. El día de hoy vamos a ver el tema de tendinitis aquilea y factores de riesgo y cómo prevenirlo. Entonces, ¿qué es la tendinitis aquilea? La tendinitis aquilea se entiende que es una tendinopatía propiamente del tendón aquileo. Hablamos tendinopatía, nos referimos a una tendinopatía cuando estamos hablando de una enfermedad propia del tendón, de las estructuras tendinosas. Puede ser tanto aguda como crónica o de cualquier tipo. Entonces, este tipo de patología, la tendinitis aquilea, es una tendinopatía de carácter ese término aparentemente, ¿vale? Que puede venir de diversos factores y de diversa etiología. Ahora, este tipo de patología está asociada sobre todo a factores mecánicos, sobre todo a factores de sobreuso debido a un estrés constante que se le da a la estructura tendinosa. Esto ocasiona microtraumatismos justamente en el cuerpo del tendón, lo que causa los aparentemente cuadros inflamatorios. Y eso causa como tal la sintomatología, como dolor, trastornos de la movilidad, engrosamiento, cierto rubor, tumefacción y demás, que más adelante vamos a ver. También este tipo de patología de situación lesiva tiene un alto porcentaje en el área de consultas, especialmente deportivas. También puede presentarse en personas sedentarias o personas de ocupación normal, fuera del deporte, pero en el área deportiva tiene un alto grado de incidencia por los microtraumatismos que se reciben en esta estructura a la hora de hacer deporte. La incidencia a nivel global, según algunos estudios que más adelante vienen descritos, es que en el área deportiva la incidencia es muy alta, de casi el 50, entre el 40 y 50%, sobre todo en deportes que involucran la extremidad inferior, como corredores, maratonistas, y ese tipo de disciplinas. En deportes de salto, como saltadores de valla, corredores, la incidencia puede ser hasta un 55%, siendo más alta en varones. En deportes de cancha, sobre todo en voleibol y básquetbol, la incidencia es un poco menor, pero como ven, en la población deportiva es mucho mayor el porcentaje de personas que padecen esto que en las personas fuera del área, fuera de esta área. Se da principalmente en personas de edad media, esto también sobre todo porque este tipo de personas, este grupo de edad, es las personas que más alto grado de impacto reciben a la hora de hacer deporte. Y en personas sedentarias la incidencia es muy poco, verdaderamente solamente un 2% de la población está descrita que la padece. Pero esto sobre todo se da en personas que pasan mucho tiempo de pie y también depende mucho del tipo de calzado que utilizan. Y en general se da más frecuentemente en hombres que en mujeres. Ahora, antes de continuar, vamos a ver un recuento anatómico general de cómo está constituido el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles, recordemos que cuando hablamos de tendón estamos hablando de una estructura terminal que va a conectar un cuerpo muscular hacia un hueso. Este tendón o estas estructuras lo que hacen es conectar o transmitir la fuerza que produce el músculo para que se mueva una articulación. Esa es la función principal de los tendones. Hablando del tendón de Aquiles, esta estructura lo que hace es conectar los músculos de la pantorrilla en su parte posterior, principalmente el tríceps sural, que está compuesto por los músculos gemelos o gastrocnemios, como los conocemos, y el músculo sóleo, que está justo por debajo de los músculos gemelos. Este tendón lo que hace es conectar esos músculos al cuerpo de calcáneo, que es el hueso que tenemos en el talón, y lo que hace es transmitir precisamente el impulso en el movimiento de puntas. Cuando nosotros nos paramos de puntas, el tendón de Aquiles se acorta precisamente. Y a ese movimiento le llamamos plantiflexión. También lo que hace es conectar justamente todo el tejido de atrás de la pantorrilla con el tejido de la planta del pie, que es la fascia plantar, así como se ve en la imagen. Esto lo que hace es crear un sistema
de cadena de movimiento que proporciona movimiento justamente en toda la parte posterior de la pierna y del pie, lo que nos permite justamente hacer el movimiento de puntillas y nos permite tener mucha potencia en ese movimiento, precisamente a la marcha y a la carrera, ¿vale? También lo que hace es darle estabilidad principalmente en el compartimiento posterior de la articulación del tobillo. Evita precisamente que la articulación se mueva hacia adelante cuando hay un movimiento brusco. Ahora, hablando propiamente de los tendones, de estas estructuras, vamos a ver que son bandas densas de tejido, no son muy elásticas. Verdaderamente un tendón no es muy elástico porque debido a la función que tiene de transmitir la fuerza, un tendón no puede ser tan flexible, ya que si lo fuera, perdería justamente esa función de transmitir el impulso. Pero son suficientemente flexibles para permitir cierta movilidad. Estos están compuestos casi en su totalidad de fibras de colágeno, especialmente colágeno tipo 1, que este es uno de los colágenos más resistentes y más abundantes que tenemos en nuestro cuerpo, pero a su vez tienen otro tipo de componentes como células, que son los tenocitos, que vienen de otras células que se llaman fibroblastos, que es lo que este tipo de células van a producir como tal el tejido del tendón. También tenemos otros componentes como matriz extracelular, que es justamente todo lo que está fuera de esas células, que le da la nutrición y da justamente la integridad al cuerpo celular. Y tenemos otras sustancias como los proteoglicanos, que son justamente sustancias que van a darle un papel estructural al tendón. Tenemos otros tipos de estructuras también, pero estas son las principales y tienen más, se encuentran más abundantes. Ahora, hablando del cuerpo del tendón, de la estructura, vamos a ver que el tendón como tal, cualquier recorrido tendinoso, no nada más el tendón de Aquiles, se divide en tres zonas. Tenemos la zona proximal o la zona cercana al músculo, que se llama unión miotendinosa, que es justamente esta parte donde la parte roja, que son las fibras musculares, se junta con la blanca, que son las fibras del colágeno de tendón. Tenemos la entesis, que es justamente la parte terminal del tendón, donde este se une al hueso, y tenemos el cuerpo tendinoso, que esto justamente es lo que nosotros hablaríamos o a lo que nosotros nos referiríamos propiamente como el tendón. Todo esto, tanto la entesis, la unión tendinosa del cuerpo, forma el tendón como tal, pero justamente la parte de en medio es la parte más funcional, por así decirlo, la que nosotros propiamente, hablando de tejido, estaríamos hablando que se compone o es un tendón propiamente. Dentro de este tendón, de este cuerpo justamente, tenemos capas que recubren las fibras de colágeno que se agrupan entre sí. La capa más interna se le llama endotenón, que es justamente una capa que recubre, como pueden ver en la imagen, las fibrillas de colágeno que se agrupan. De estas fibras, de estos fascículos de endotenón, se agrupan entre sí y los rodea otra membrana que se llama peritenón. El peritenón es una capa que tiene gran vascularización, o sea, que le da el aporte sanguíneo y la sensibilidad al tendón. El tendón tiene sobre todo propioceptores y mecanorreceptores que nos ayudan a saber nuestro lugar en el espacio, ¿vale? Sin tener que verlo. Pero una de las cosas con el tendón, o con los tendones en general, es que es una estructura que tiene poca irrigación, o sea, que no le llega tanto flujo sanguíneo como otras estructuras, como el músculo, por ejemplo. Algunos tendones en el cuerpo tienen un recubrimiento por encima del peritenón que se le llama membrana sinovial o vaina sinovial. Esto lo que hace es crear un conducto como una bolsita que va a rodear justamente el tendón y lo que hace es lubricar el movimiento y evitar la fricción. Así precisamente podemos tener un movimiento libre y sin algún tipo de lesiones. Lo que pasa en el tendón de Aquiles es que esta vaina tendinosa no existe, así que solamente tenemos un peritenón más grueso. Esto es muy importante porque se ha visto precisamente que las fases inflamatorias se dan principalmente en membranas sinoviales. Entonces, hablando de etiología, como ya mencionábamos antes, la tendinopatía aquilea, que en este momento voy a empezar a referirme al complejo tendinitis como tendinopatía, y ahorita vamos a ver por qué,
es multifactorial, o sea que tiene muchos factores que se agrupan a la par para que esta patología se dé. No solamente se va a dar por una cosa, sino que tienen que pasar varias cosas a la par, a la vez, para que esto se desarrolle. Ahora, como ya veíamos en la estructura del tendón, dependiendo de dónde tengamos la lesión, ya sea la entesis, la unión tendinosa o el cuerpo propio del tendón, va a variar porque de esto depende también la localización y la sintomatología que nos puede dar y por ende el tratamiento, porque también esto repercute directamente en los cambios celulares y los cambios morfológicos de la estructura, y con base a estos cambios es que nosotros vamos a dar el tratamiento. También puede predisponerse, este tipo de estado de lesión puede predisponerse en otros estados lesionales previos o está asociado también a otras enfermedades como artritis reumatoide, personas que tienen pie cabo, espondilitis anquilosante y demás. Esto lo que hace, cuando hablamos de una tendinopatía equilea, estamos hablando usualmente de una situación crónica, o sea que un tendón de Aquiles, cuando empieza a presentar sintomatología, es muy raro que presenten estados agudos. Casi siempre vamos a ver la sintomatología usual de una tendinitis en un estado crónico, o sea que ya pasó un periodo de tiempo prolongado y por ende nosotros usualmente podemos ya encontrar cambios degenerativos en el tendón. Si nosotros sacamos una biopsia de una tendinopatía aquilea, casi siempre vamos a ver trastornos en las fibras de colágeno, en la formación y alineación de estas. Como ya mencionábamos antes, la principal causa y la etiología principal para que se provoque esta patología es un proceso de sobrecarga crónica de forma mecánica. Esto es lo que hace que mediante microtraumatismos repetitivos, por movimientos repetitivos sobre estrés extra, lo que va a provocar son microrupturas de las fibras de colágeno. Estas microrupturas, si no se les da el tiempo de tratamiento adecuado, que es lo que usualmente pasa, lo que empezamos a provocar son trastornos hipóxicos, o sea, no llega suficiente oxígeno por la falta de irrigación y a la vez pasa algo que se llama estrés oxidativo. Esto lo que hace en general es precisamente desgastar y degenerar la estructura del tendón, así como de otras estructuras periféricas. Y esto lo que hace es mermar la capacidad propia del cuerpo que tiene de regenerar los tejidos de forma correcta. Esto lo que provoca es justamente la degeneración de la estructura tendinosa y a la par produce la sintomatología. Ahora, como mencionábamos antes, la tendinitis es aparentemente, o la tendinopatía aquilea, perdón, es aparentemente un trastorno inflamatorio. ¿Por qué es aparente? Como mencionábamos antes, algo que carece, de lo que carece el tendón de Aquiles es una vaina sinovial. Casi todos los trastornos inflamatorios en tendones en el cuerpo se dan por una inflamación justamente de esa estructura. Aquí, en estudios de biopsia y en estudios celulares, se ha visto precisamente que el tendón cuando empieza a producir sintomatología no tiene como tal trastornos inflamatorios. O sea que las células y la estructura como tal a nivel microscópico no tiene o no produce los cambios inflamatorios que nosotros podríamos encontrar o que esperaríamos encontrar en un tejido que está inflamado. El sufijo tendinitis significa inflamación. Todo lo que termina en itis significa que hay un trastorno inflamatorio ahí, ¿vale? Así que verdaderamente aquí no estamos hablando, no hablaríamos de una tendinitis, porque no tenemos como tal un cambio estructural inflamatorio en el cuerpo del tendón. Lo que sí podemos tener es un cambio estructural en la estructura del paratendón, ¿vale? Lo que veíamos, justamente como esa membrana que recubre el cuerpo tendinoso es la que lleva más vasos sanguíneos, esa es la que puede estar usualmente comprometida y ahí sí podemos tener cambios inflamatorios, pero no propiamente en el cuerpo tendinoso. Pero también algo aquí es que usualmente cuando tenemos cambios aparentemente inflamatorios es porque tenemos un trastorno inflamatorio en alguna otra estructura que está pegada al tendón, como la bursa, por ejemplo. Cuando tenemos paratendinitis o paratendinitis, perdón, que es justamente la inflamación de esta membrana que mencionábamos antes, está asociada a cambios inflamatorios de la bursa. En cambio, cuando tenemos sintomatología propia del tendón, casi siempre es un estado crónico, como mencionamos. Así que no hay
histológicamente hablando, cambios inflamatorios en el cuerpo tendinoso. Y aquí como tal ya hay una degeneración instaurada, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que tienen que presentarse o que hay para que nosotros podamos desarrollar esto? Como mencionábamos, es una entidad multifactorial, o sea que tenemos factores intrínsecos y extrínsecos que se van a juntar a la par para que esto se desarrolle. Dentro de los factores extrínsecos se da principalmente por cuestiones mecánicas y biomecánicas de la persona, como desalineamientos propios del ser del individuo en el pie o la rodilla, principalmente pie plano, pie cabo, genuvaro, genovalgo, pie en prono, pie supino. Todo esto tiene que ver y todo esto nos puede crear justamente una degeneración o un déficit mecánico, mejor dicho, y a la vez puede crear como tal una sobrecarga en la estructura tendinosa, una dismetría de miembros inferiores, cuestiones nutricionales como deshidratación y déficits en el consumo de nutrientes, hiperlaxitud o hipolaxitud ligamentosa, debido a que el tendón como tal es una estructura que también se encarga de darnos estabilidad en la pisada y en la marcha. Si hay trastornos en los ligamentos que están muy móviles o muy poco móviles, lo que hace precisamente el tendón es sobrecargarse para suplir estas estructuras. Factores como la edad, principalmente en personas de edad avanzada, siendo sedentarios. En deportistas ya veíamos cuál es el grupo de edad más vulnerable. Sexo, que se da principalmente en hombres, también alguna toma de fármacos, como por ejemplo corticoides, si se aplican directamente de forma constante, lo que hacen es crear una degeneración de la vaina tendinosa. Y también lesiones previas que podamos tener cerca de nuestras estructuras. Por ejemplo, si tenemos un desgarre del tríceps sural, es mucho más factible que nosotros desarrollemos una tendinopatía de Aquiles, ¿vale? Y los factores extrínsecos que tienen que ver para que se desarrolle esto es, uno, la técnica deportiva. O sea, si tenemos algún error en el gesto deportivo en realizar nosotros la actividad deportiva, es mucho más fácil que se lesione una estructura. El tipo de calzado, que esto se da sobre todo en personas sedentarias. Los calzados de tacón alto, punta angosta o insuficiente amortiguación en el talón predisponen justamente a padecer una tendinopatía. El relieve o zona de entrenamiento, principalmente si se entrena o si se camina en relieves. La temperatura, se ha visto precisamente que en temperaturas altas aumentan la incidencia de cualquier tipo de lesión, especialmente las tendinosas. El exceso de carga en el trabajo o en la actividad deportiva, ya sea en tiempo prolongado o en una intensidad muy alta. Descanso insuficiente, precisamente como veíamos, el cuerpo no puede regenerar o no se le da tiempo adecuado para regenerar la estructura que se dañó y por ende tenemos una degeneración. Situaciones como la obesidad, del sobrepeso y tabaquismo. Y esto porque el tabaquismo lo que hace es disminuir el flujo de sangre a los tejidos. Así que si un tendón de por sí ya tiene poca sangre y nosotros disminuimos ese riego sanguíneo, es mucho más fácil que causemos cambios degenerativos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber que tenemos alguna tendinopatía en el tendón de Aquiles? Dependiendo de la clínica. La clínica que usualmente nosotros vamos a encontrar, los signos y síntomas van a ser el dolor. El dolor es el principal síntoma que se presenta en este tipo de patologías. Es un dolor puntual justamente en la zona tendinosa que puede irse a la entesis y puede irradiarse hasta la planta del pie o venir desde la pantorrilla. Este dolor usualmente se agrava a la actividad física y al caminar, principalmente en el movimiento de despegue del pie, donde nosotros hacemos ese movimiento de puntas, precisamente. También podemos encontrar cambios tróficos, como el engrosamiento del tendón, como se puede ver en la imagen, y esto, si se corrobora con una biopsia, vamos a encontrar cambios degenerativos, ¿vale? Y también en estados agudos, podemos encontrar crepitación del cuerpo tendinoso, precisamente por la instauración ya de tejido fibroso que se está haciendo. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? En primero, por la anamnesis. Cuando nosotros hacemos la exploración clínica y la evaluación, vamos a ver si el paciente presenta factores de riesgo o no y si hay datos relevantes que nos puedan orillar a pensar en un diagnóstico como tal. La presentación clínica, dependiendo de
algunas pruebas diagnósticas específicas, ver síntomas, sintomatología, tiempo de evolución, factores de riesgo, análisis de la pisada, ¿vale? Todo esto complementado con análisis biomecánico, análisis dinámico, análisis estático de la marcha, de la carrera, de la pisada, para ver desbalances y puntos de apoyo, precisamente. Usualmente se pide un estudio complementario imagenológico. El estudio por excelencia para saber si hay un trastorno tendinoso, que tiene que ver más por costo-beneficio, es el ultrasonido de tejidos blandos, como podemos ver en la imagen. También se puede sacar otro tipo de estudios como resonancia magnética o tomografía computarizada, pero el ultrasonido es básicamente la forma de diagnóstico mucho más fácil, barata e igual de efectiva que los otros dos. Y también tenemos escalas que nos ayudan precisamente a saber si tenemos o no una tendinopatía instaurada. Estas dos escalas, que son las que más fiabilidad tienen, son la escala FAUS, que significa Foot and Ankle Outcome Score, y la escala VISA-A. Estas dos se pueden aplicar tanto en personas sedentarias como en deportistas y tienen gran reproducibilidad y fiabilidad, cerca de un 80%, 85%. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para la tendinopatía aquilia? Recordemos que esto es un estado crónico, así que uno de los factores más importantes para nosotros, o de los puntos más importantes, es el tratamiento preventivo, el tomar medidas antes de que se instaure como tal la enfermedad. Dentro del tratamiento preventivo, lo que nosotros hacemos es disminuir factores de riesgo modificables, como cuáles, la técnica deportiva, el tipo de calzado, factores nutricionales y de hidratación, el peso de la persona, si tiene pie cabo o pie plano, poner un ortésico precisamente de descarga, si hay sintomatología y demás. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos cambios tróficos en el tendón, cuando hay sintomatología? Aquí el tratamiento conservador se va a enfocar precisamente a mejorar la sintomatología y mejorar los factores de riesgo que siguen siendo modificables, como peso, factores nutricionales, tipo de pisada, técnica deportiva, al igual que el tratamiento preventivo, ¿vale? Pero aquí con mucho más importancia, mucho más, haciendo más índole. Entonces, el tratamiento conservador se engloba en 3 puntos principales, que es mejorar la movilidad, disminuir el dolor y estimular los procesos de regeneración del propio tendón. Recordemos que aquí ya hay una degeneración instaurada, así que aquí no queremos quitar inflamación porque no hay. Lo que queremos hacer es que el tendón mejore su regeneración, ¿vale? Y para eso tenemos muchas herramientas terapéuticas. Tenemos las ondas de choque, plasma rico en plaquetas, ozonoterapia, demás actuaciones terapéuticas que nos pueden ayudar a esto precisamente. Y todo esto dosificado, acompañado de medidas ortésicas y de dosificación a la actividad, ¿vale? Como por ejemplo las órtesis de descarga, como las taloneras de gel, vendajes funcionales y demás, ¿vale? Y por último tenemos el tratamiento quirúrgico, que este es como en todas las patologías mecánicas, este es el tratamiento de última instancia al que menos se quiere llegar, porque además de ser invasivo, no tiene 100% de resolución. O sea que cuando ya tenemos cambios atróficos muy grandes en el tendón, este tipo de tratamiento es, aparte de que es un poco más costoso y es mucho más difícil la parte postoperatoria, no siempre tiene éxito, ¿vale? Y no se puede, y también dependen muchos otros factores como el tipo de paciente que se someta a estas intervenciones. Esto, como tal, lo que hace es mejorar la alineación de las fibras de colágeno del tendón, pero un punto muy importante a mencionar aquí es que las medidas conservadoras en el proceso postoperatorio, o sea, lo que pasa realmente es lo que va a dictar si la operación funciona o no, porque mucha gente cree que el hecho de operarse significa que ya se le quita, como tal, se resuelve, cuando no, sino que las medidas que se lleven después de la cirugía, verdaderamente, a veces inclusive, tienen... Esto sería todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Les mando un saludo a todas.
están observando, sintonizando el día de hoy. Les mando un saludo enorme, que tengan excelente día y nos vemos a la próxima.